Seguimos con esta interesantísima jornada porque a continuación damos el paso a Manuel Agustí. Manuel Agustí, se lo presento, es doctor ingeniero agrónomo, catedrático de producción vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto Agroforestal Mediterráneo. Manuel Agustí ha sido también subdirector jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia, director del Departamento de Producción Vegetal y miembro de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Actividad Investigadora. A lo largo de su carrera profesional, Manuel Agustí ha recibido distintos reconocimientos, como la Medalla de la Ciudad de Palermo, Italia, por su contribución a la internacionalización del programa de doctorado en agronomía de la Universidad degli Studi di Palermo. También el Premio Nacional de Investigación Agronómica, otorgado por el Banco Santander en el año 84, el Premio al Mejor Artículo Científico del Año de la revista Annals of Botany de la Oxford University Press en 2011 y el Premio de la Asociación Argentina de Horticultura en 2001, así como de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas en 2013-2015, a las mejores ponencias en sus congresos. Asimismo, Manuel Agustí es autor de cerca de 120 artículos científicos relacionados con su especialización y varios libros, y en la actualidad es también responsable del Grupo de Investigación en Fisiología del Árbol Frutal del Instituto Agroforestal del Mediterráneo. A continuación nos va a dar una interesantísima ponencia ya aplicando estos cambios climáticos a nuestro entorno y ecosistema, titulada Impacto sobre los árboles frutales, aspectos fisiológicos. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Casa Mediterráneo y al Instituto de Economía Internacional por haberme invitado a impartirles esta conferencia. Antes de empezar, me gustaría advertir algunas cosas, porque mi materia es fisiología vegetal. La fisiología vegetal, como toda ciencia, es aséptica y solo contempla lo que está demostrado. Lo que está demostrado es válido y lo que no está demostrado sencillamente está por demostrar. La segunda cuestión es, yo no voy a tomar partido en absoluto, porque esta materia mía es experimental y por lo tanto solo lo que está demostrado, no tengo nada que decir, está demostrado. Lo que sí voy a hacer es un análisis basado en el tercer punto que les quería advertir. La mayor parte de las cosas que conocemos son forzadas en este aspecto, es decir, no tenemos experiencia suficiente como para advertir cuáles son las consecuencias de los cambios que han ocurrido, porque sencillamente han ocurrido, no los hemos provocado. Para entender bien esto, ha habido que provocar cambios, y por lo tanto son forzados. Pero claro, en este aspecto, esto de provocar un cambio de una variable, pues es muy ficticio. Las plantas no se desarrollan o alteran su desarrollo porque se altere una variable. Se altera una y dos y tres, la temperatura, la humedad, la pluviometría, etcétera, y lo que es peor, todas en interacción, lo cual hace que el análisis estadístico de esta sea bastante complejo. Y dicho todo esto, pues vamos a empezar con algunos aspectos generales. ¿Qué efectos del cambio climático sobre los frutales podrían ser importantes en el sector agrario? Pues la temperatura, los recursos hídricos, la salinización de aguas y suelos y la alteración de algunas plagas y algunas enfermedades. Ponen en cuestión estos efectos la viabilidad de las especies frutícolas, pues a corto plazo poco, por decir algo, es decir, no. ¿Por qué? Pues miren, porque las especies frutales tienen una adaptación al medio extraordinaria. Los cítricos parece que son nuestros. Los cítricos son de origen subtropical y florecen N veces al año. Y aquí se han adaptado, de modo que florecen una vez al año.
De esto hemos hecho el negocio, porque somos capaces de prever cuándo florecerán, cuándo madurarán, cuándo las podremos vender, cuándo nos las comprarán y cuándo las distribuiremos. Pero se han adaptado extraordinariamente bien aquí. En segundo lugar, porque disponemos de muchos bancos de germoplasma, de diferentes especies, de diferentes variedades, que nos permiten saber en condiciones diversas cómo están adaptadas ya esas especies. Y en tercer lugar, porque la investigación de nuevas cultivares, nuevas especies, nuevas variedades, pues está en marcha. Pero no está en marcha porque el cambio climático lo imponga, sino porque está en marcha desde hace decenios. Y todas esas especies, todas esas variedades están en los bancos de germoplasma esperando que haya cambios y que las podamos cultivar. Para que tengan un ejemplo, esto es la evolución con datos de la FAO de 5 especies diferentes frutícolas. Esto es el olivo, esto es la vid, estos son las manzanas, naranjas y melocotones. Los puntitos azules son la evolución en los años, desde el año 61 al año 2007, de la superficie en cultivo. Y los puntos rojos son la evolución de la producción. Como ustedes verán, en el caso del olivo, pues la producción y la superficie y la producción han ido incrementándose desde el año 61 hasta el 17. En el caso de la vid, por ejemplo, la superficie ha ido en declive. Sin embargo, la producción ha ido en aumento. Eso quiere decir que el rendimiento por unidad de superficie ha aumentado. Es decir, las técnicas que tenemos hacen posible que aumentemos la productividad. Lo mismo ha ocurrido prácticamente en los últimos años en el melocotonero, lo mismo ha ocurrido en las manzanas, se han cruzado las líneas, y en los cítricos permanece prácticamente estable. Por lo tanto, durante 50 años o 60 años, esto no ha cambiado sustancialmente, sino que ha ido increciendo sin más, porque sabemos cultivarlo y porque las especies se adaptan bien. Pero a largo plazo sí puede haber algunas cosas que nos pueden afectar. Básicamente pueden afectar estos cambios de los que nos ha hablado Samuel antes, pueden afectar al desarrollo de las plantas, a la producción y a la calidad de los frutos. En todo esto, los objetivos que se están manejando desde hace ya tiempo es la identificación y caracterización de áreas geográficas concretas, que viene al cuento de lo que nos han explicado antes sobre aquellas que puede haber cambios más drásticos en las condiciones meteorológicas, que no en el clima. Nuestro clima es un clima mediterráneo árido, y lo sigue siendo y lo será mañana, pasado y pasado mañana. Cuando nos dicen que ha cambiado la climatología de hoy, pues mire usted, la climatología es una ciencia, no creo que cambie de ayer a hoy. Y cuando nos dicen que hoy el clima es... No, pues mire, esto es clima mediterráneo árido, ayer, hoy y mañana. Lo que usted quiere decir es que está cambiando el tiempo. Eso sí, agentes meteorológicos, eso es lo que puede estar cambiando. Identificación y caracterización de variedades frutícolas de interés de cada especie. Desarrollo de un sistema integrado de evaluación agronómica, informática y de decisión. E identificación, diseño, desarrollo y optimización de sistemas, métodos y prácticas de cultivo. En esto ya se está trabajando en todo el mundo. Esto es un pequeño esquema para que ustedes vean que esto está dividido en dos partes. Esto es el mar y esto es la tierra. En blanco tienen los números en gigatones de CO2 que están almacenados en cada una de estas zonas, forman parte del medio. En amarillo están los flujos naturales, es decir, en el mar, en un año se produce alrededor de 90 gigatones de CO2 que son recuperados de nuevo en un ciclo, y en la Tierra ocurre algo parecido, se producen 60 gigatones por respiración de la microfauna y microflora del suelo, por las plantas, que son recuperados después por la fotosíntesis. Esto es muy importante. Y en rojo está lo que se aporta por parte del hombre, es decir, aquello que nos puede hacer daño en términos de CO2. Aproximadamente son 9 gigatones al año, de los cuales 2 son recuperados por el mar y 3 a través de la fotosíntesis de las plantas. 2 y 3, 5 y 9, quedan 4 que son los que están haciendo el trabajo feo.
Pero quiero que se fijen precisamente en que son los 9 los que se emiten y aproximadamente el 60% los que retiramos de modo natural. Y en segundo lugar, hacerles referencia a la fotosíntesis, porque ese es un punto clave. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es posible que el cambio climático, lo que llamamos cambio climático, le pueda hacer mucho daño a los frutales. Pero ¿se imaginan el daño que les puede hacer los frutales al cambio climático? ¿Se imaginan toda la Comunidad Valenciana, toda esa alfombra verde que tenemos, que desapareciera? Eso sí es un cambio brusco. Y eso puede desaparecer por razones que no tengan nada que ver con el cambio climático. El potencial fotosintético, por tanto, de algunas de las especies frutícolas que son responsables de algún modo mantener esos niveles de un modo, digamos, aceptables, son la luz, la humedad relativa, la concentración de CO2, la temperatura, el agua y el nitrógeno, y fundamentalmente estas 3 son las que pueden afectar a la producción de las plantas frutales. Porque en el fondo la planta intercambia energía con la atmósfera, de modo que si la energía que tiene una planta es favorable a la atmósfera, es decir, si la planta pierde respecto de la atmósfera, esto es un cambio negativo para la planta, pero si lo gana, eso es un cambio positivo. ¿Por qué? Porque si lo gana, quiere decir que el desarrollo vegetativo, la vegetación aumenta, y ese aumento de la vegetación conduce a un aumento de la producción. El problema del clima es que hay algunos riesgos derivados de las relaciones planta-atmósfera que son previsibles. Yo sé lo que va a pasar en una planta si la humedad relativa aumenta, si la temperatura baja, eso es todo previsible, si llueve o no llueve. Pero hay algunas que son absolutamente imprevisibles. Puede llover, pero si la lluvia se transforma en pedrisco, eso ya no lo puedo saber. Eso es completamente imprevisible y el daño puede ser mortal. Dentro de eso podemos incluir el CO2, el aumento de la temperatura y los datos que ustedes quieran, porque eso es imprevisible y puede que llegue un momento que sea incontrolable. Y eso es a lo que hay que ir, a que lo podamos controlar. La planta se relaciona con la atmósfera y con el suelo. La atmósfera ya les he anticipado, la luz, la temperatura, la humedad relativa. Eso puede afectar directamente a la fotosíntesis. La fotosíntesis realmente depende de ello y puede afectar a la sanidad, a las plagas y a las enfermedades. Y en el suelo influye la temperatura del propio suelo, el agua, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Y eso determina el estado hídrico y nutricional de la planta y también puede afectar a la sanidad. De modo que la sanidad, más la fotosíntesis, más el estado hídrico y nutricional de la planta, es lo que proporciona la producción y la calidad de las frutas. Y eso depende de todos estos factores exógenos a la planta. Adaptación de estas especies frutícolas. Pues miren, este planito que hay aquí indica que entre estos 2 paralelos y entre estos 2 se cultivan manzanos. Que aumenten el planeta 1 grado la temperatura no tiene nada que ver con la diferencia térmica que hay entre España y Siberia. Nada que ver. Aquí tienen el olivo, la vid, lo mismo. Están entre estos 2 paralelos, paralelo 30 y 50. El olivo, algo parecido. Melocotón, albaricoque, ciruelo, similares. Solamente el cerezo se cultiva en zonas más extremas porque el cerezo es un frutal de hueso que requiere muchas horas frío, es decir, muchas horas por debajo de 7,2 grados Celsius o 45 Fahrenheit, como quieran. Bien, aquí están los cítricos. Los cítricos se cultivan desde el paralelo 40 sur al 40 norte. En todas partes podemos encontrar. Evidentemente, donde hay desierto es más difícil. No digo imposible, es más difícil. Pero donde se hace la citricultura, digamos, en explotación y la citricultura comercial, está entre el paralelo 23 y 40, norte y sur. Ahí es donde tenemos la producción. Evolución de los valores climáticos. Ya nos los han anticipado, pero yo con datos de la NOAA, que también han sido expuestos antes, quiero solo rescatar algunas cosas. A efectos prácticos de la fruticultura, interesa ver cómo ha aumentado la temperatura, que es alrededor de 1 grado desde los años
pone ahí, de los años 50. El CO2, que ha aumentado aproximadamente unos 120, 130 partes por millón, y me interesa también el incremento del nivel del mar. Esto en términos generales, porque en términos mediterráneos ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo antes. Esos 3 puntos son los que me interesa destacar. El CO2. Esto es la evolución desde hace 150.000 años hasta hoy. Esta ha sido la evolución del CO2 y evidentemente hay un incremento clarísimo en los últimos años, que si hago un zoom de los últimos 1000 años queda así, y si hago un zoom de los últimos 70 años queda así. Sube, está subiendo. Además, yo eso que me dedico a medir cosas indirectas de esto, para mí la fotosíntesis, cuando la mido en términos de fijación de CO2, la atmósfera tiene 340, 350 partes por millón. Tenía. Desde hace unos años yo veo que se acerca a las 400 partes por millón. Eso es algo tangible. Pero verán que esto tiene un diente de sierra. El diente de sierra ocurre todos los años. De modo que los valores más bajos están en mayo, los más elevados están en mayo, porque venimos de todo el invierno donde la vegetación es inexistente en la mayor parte de las especies. Por lo tanto, el CO2 en ese momento no se fija. Sin embargo, cuando partimos hasta el mes de octubre, en el mes de octubre es el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque durante toda la primavera y el verano ha estado presente las hojas que han fijado el CO2 y han bajado la concentración. Por lo tanto, las plantas no solo van a quedar afectadas, es que son responsables de que el cambio climático pueda ser sostenible. El dióxido de carbono, claro, siendo estrictamente fisiólogos, cuanto más CO2, más fotosíntesis, más producción. Esto sigue, como ven aquí, una ecuación lineal, pero entre determinados límites. De modo que si se superan esos límites, empiezan a ocurrir cosas que ya no están tan claras. Por ejemplo, esto es la evolución de la fotosíntesis, me parece que es naranja, sí, la evolución de la actividad fotosintética en una atmósfera, digamos, normal. Y esto es en una atmósfera enriquecida con 300 partes por millón, prácticamente el doble de lo que hay. ¿Qué ocurre? Bueno, la tendencia es la misma. Llega un momento que poco a poco se va, pero siempre la actividad fotosintética es menor cuanto más alta es la concentración de CO2. Hasta el punto de que en experimentos realizados durante 14 años, la actividad fotosintética ha ido disminuyendo, el contenido total de la biomasa también, e inclusive cuando eso se mide año a año. Por lo tanto, si esto con un aumento de la concentración de CO2 disminuye, si la capacidad de generar materia seca disminuye, esto está afectando negativamente ¿a qué? Pues aquí está la respuesta. Esto es una enzima responsable de la fijación de CO2. Cuando la atmósfera está enriquecida, la actividad del gen responsable de esta enzima desciende. El aparato fotosintético se está dañando. Concentraciones altas, persistentes, pueden dañar el aparato fotosintético de las plantas. ¿De un modo grave? No, pero pueden dañarlo. Hay otros gases, como el óxido de dinitrógeno, por ejemplo, o gases procedentes de la lluvia ácida, que pueden generar estas cosas. ¿Es esto cambio climático? ¿Es esto contaminación atmosférica provocada por nosotros? ¿Son las dos cosas lo mismo? ¿Tenemos que entenderlo igual? Temperatura. Uno de los problemas que podría haber es que tuviéramos una pérdida de horas frío. ¿Qué significa horas frío? Pues horas frío significa esto que van a ver ustedes aquí. Esto es el año dividido en 4 partes, primavera, verano, otoño, invierno. Durante la primavera y el verano la planta está vegetando. Durante el reposo, en otoño y en invierno, la planta no vegeta y por lo tanto está en muchas especies sin hojas y sus yemas están dormidas, pero solo aparentemente, porque si yo las abro y yo miro cómo está la yema en octubre de un melocotonero, me encuentro pues que dentro ya puedo advertir que esto podrían ser los estambres y esto podría ser el pistilo. Si la abro en diciembre, yo ya veo el pistilo aquí perfectamente. Y si la miro en febrero, antes de brotar, porque fíjense, está cerradita,
Yo ya veo el ovario, el estilo, el estigma y los estambres. La maduración requiere de frío. Si eso fuera así, pues efectivamente, si no se cumplen las horas frío, porque la salida de esa latencia solo la puede dar el frío. No sabemos hacerlo de otra manera. De otra manera no sabemos hacerlo. Solamente cuando se acumula frío, la yema sale de la latencia, brota y florece. Y si no acumula ese frío, se retrasa la apertura de yemas, hay una brotación irregular, hay un desprendimiento de yemas de flor, aborta el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede ocurrir esto? Hombre, con cambios de un grado. Es un poco alarmista. Dependencia térmica de la inducción floral de muchas especies. Pero sobre la planta puede acelerar el ciclo fenológico, puede acelerar la brotación, la floración, la maduración. Se puede retrasar la caída de las hojas y eso haría que las yemas entraran en latencia más tarde de lo que le corresponden. Podría haber una serie de influencias sobre las características del fruto, son todas estas que tienen aquí. Desde la coloración, la firmeza, el contenido en azúcares, la acidez, la calidad del aceite en el olivo, pero la adaptación de las especies frutícolas es muy amplia, es entre -5 y +30 grados Celsius y por lo tanto la brotación, la floración, el cuajado y el crecimiento del fruto pueden ser satisfactorios en ese rango. La capacidad para producir fruta de calidad con temperaturas superiores a las óptimas es posible. Todo esto es muy variable porque depende de la especie y dentro de la especie depende de las variedades. Además, fíjense, si hablamos de la adaptación de las especies frutícolas a las horas frío, tenemos albaricoques que pueden cultivarse entre 250 y 900 horas frío. Para que se hagan una idea, por aquí alcanzamos alrededor de 300, 400 horas frío. El cerezo es más exigente, el ciruelo japonés un poquito más, el manzano se puede cultivar aquí. Pero fíjese, lo que quiero resaltar es el rango amplio. Es cuestión de elegir la zona más adecuada, nada más. Se investiga pues en variedades que puedan tener eso. Este es un ejemplo de qué ocurre con la brotación y con la floración en el níspero japonés, que es una especie que se cultiva en la Comunidad Valenciana, cuando se compara Callosa con Tenerife. Estos son la máxima y la mínima anual de Callosa y Tenerife. No me importan esos valores porque lo que me importa es la amplitud térmica, que aquí son 12 grados y aquí 6. La consecuencia de esto es que en Tenerife la brotación, que la marca la expresión de este gen, se adelanta 2 semanas respecto de Callosa. Sin embargo, la floración se da en el mismo momento. La floración es independiente, en este caso, del rango térmico, e es independiente además de que esto se adelante o se retrase. También en los cítricos. En los cítricos, este periodo de bajas temperaturas, que se da entre noviembre y es el inductor de la floración. Cuando eso ocurre, se altera este gen se expresa y luego en primavera tiene lugar la floración. Por el contrario, la diferenciación floral, es decir, la transformación propiamente dicha de la yema en flores, necesita de alta temperatura que se da entre los meses de marzo y abril. Cuando ocurre esa alta temperatura se expresan estos genes y entonces se produce la diferenciación floral. Estos rangos son tan amplios, aquí abarca 3 o 4 meses y aquí 2 o 3 meses, que pensar que los cambios térmicos pueden afectar a los frutales, hoy en día la contestación es no. También pueden afectar al cuajado, fíjense, tanto la producción de polen como el desarrollo tubopolínico, como la caída de los frutos, todo eso está determinado por la temperatura. Pero hay algo que sí podría estar seriamente comprometido, que es la dependencia térmica de la elección de la flor por parte de una abeja. Este resultado indica la probabilidad de que una abeja elija una flor para extraer el néctar y de paso fecundarla en función de la temperatura de esa flor. Hasta aproximadamente 30 grados siempre es constante, le da igual a la abeja que la flor esté a 25 como a 28 grados, pero a partir de ahí desciende drásticamente. Quiere decir que temperaturas mucho más altas durante la primavera podrían comprometer parcialmente la capacidad de fecundación por las abejas.
También, si durante el cuajado del fruto las temperaturas son muy altas, al final pues ocurre esto. Esta temperatura fue provocada para ver lo que pasaba. Pero también la maduración. Estos son frutos de aquí, estos son frutos del trópico, de Colombia. Cuando la temperatura invernal no baja, o baja tarde, los frutos no entran en color o entran en color tarde. ¿Qué temperatura es la responsable del color? Pues aproximadamente 13 grados. Cuando bajamos de 13 grados empieza ya a pensar que 1 gradito o 2 en los próximos N años va a afectar esto. Nuevas plagas y enfermedades, esto puede ser un problema. Introducción de plagas y enfermedades favorecidas por las nuevas condiciones ambientales. Modificación del comportamiento actual de las plagas, también puede ser. Modificación de los depredadores naturales, tan importante es la plaga que aparece como aquel depredador que la pueda controlar. Y se han detectado nuevos hemípteros de la familia de los pseudocóccidos en lepidópteros que causan daños en el caqui. También en el resto del mundo se han detectado cambios provocados por la temperatura sobre el ataque de la broca en el cafeto, de algunos pulgones en la uva, de la exposición de elevadas temperaturas de CO2 incrementan la presencia de plagas en el maíz, etc. Inclusive, hay aquí un punto clave que quiero resaltar, y es que en México se experimentó con la sequía un cierto aumento de la progresión de una enfermedad muy grave en los cítricos. Se llama One Long Bean. Es una bacteria que si apareciera aquí no tendríamos cómo sacudirla. No se pueden controlar las bacterias en la agricultura porque no se pueden aplicar antibióticos. Esto es una amenaza que tenemos que podría quedar agravada por las condiciones medioambientales. Precipitación y humedad relativa. Bueno, pues los frutales necesitan estas cantidades medias por año, entre 750 y 1.200 milímetros de año por lluvia. La lluvia afecta a la radiación, esto afecta al metabolismo, la radiación afecta al flujo de energía en la planta, esto a la temperatura de los tejidos y esto al metabolismo, y ese ciclo interno en la planta indica que la lluvia y la humedad relativa son importantes. Importantes en la propia planta cuando está en la atmósfera, importantes para la planta cuando se combinan en el suelo. Generalmente cuando disminuye la disponibilidad de agua, y este sí que es un punto de interés, porque si las lluvias que recibimos van a ser las mismas, pero van a estar asimétricamente distribuidas a lo largo del año, tenemos un problema. Podríamos tener un problema, porque vamos a pasar determinadas épocas del año sometiendo las plantas a un estrés hídrico, a pesar de que las podamos regar, pero nunca es sustituible la lluvia. Cuanto menor es la disponibilidad de agua, menor es la producción. El estrés hídrico provoca floraciones extemporáneas, provoca la caída de frutos, la caída de hojas y disminuye el tamaño del fruto porque disminuye la fotosíntesis. Las especies se conocen perfectamente, las que son resistentes a los estreses hídricos, las que son poco resistentes y las que son sensibles. Lo que pasa es que cuando uno ve entre poco resistentes y sensibles están casi todas las que más nos pueden preocupar. Por otra parte, esa lluvia asimétrica puede provocar en determinadas épocas del año inundaciones de los campos, asfixia radicular. Las raíces respiran, estos son tejidos vivos, respiran consumiendo oxígeno, es decir, tienen una respiración aeróbica. Si yo las sumerjo en agua y las mantengo durante no sé cuánto tiempo sin oxígeno, derivan la respiración hacia una respiración anaeróbica, que es tóxica para la planta y la planta muere. Pero ya sabemos qué especies son sensibles y tolerantes o muy tolerantes. Son tolerantes los frutales de pepita, todos los demás lo tienen complicado con esto. Se está investigando sobre diferentes patrones para cultivar sobre ellos, etcétera, etcétera. Salinidad. Causas. Puede haber una solubilización de los minerales en el suelo, una intrusión marina, la salinización de las aguas de riego, y eso está incrementado por la falta de lluvia, por temperaturas elevadas, por vientos secos. Es decir, todo eso podría conllevar la salinidad, porque si hay un aumento del nivel del mar y un descenso de la precipitación, las zonas costeras semiáridas
con sobreexplotación de acuíferos, descenderían las capas freáticas, eso provocaría un aumento de la concentración de sales en la superficie del suelo, a su vez habría intrusión marina, por lo tanto las aguas freáticas aumentarían su contenido en cloruro sódico y todo eso derivaría otra vez en la concentración de sales en su superficie, o bien directamente la contaminarían y por lo tanto tendríamos suelos salinos, salinizaríamos los suelos. ¿Qué ocurriría entonces? Pues miren, esta es la secuencia de los cítricos en zonas donde hay una salinización importante. Las hojas empiezan con un amarillamiento que pasa a ser necrosis, empiezan a caer las hojas, cada vez caen más y al final caen todas. Es más, a medida que aumenta la salinización, la salinidad del suelo, la producción disminuye y puede disminuir hasta casi la mitad, de 300 kilos por árbol a 150. También sabemos qué plantas son tolerantes, cuáles tienen tolerancia media, cuáles son sensibles, cuáles son muy sensibles. Estamos, de algún modo, preparados para cultivar aquellas especies que pudieran soportar suelos que, por efecto de la salinización, tuvieran problemas. Estamos preparados para ello. Sequía. Pues mire, este es el caso de los cítricos. Estos son climogramas. Los climogramas tienen una característica peculiar, y es que a la izquierda siempre está el eje térmico, que llega hasta 50 grados Celsius, y a la derecha están las precipitaciones con una escala doble de la térmica. Es decir, esto llega a 50 y aquí llega a 100, siempre. De modo que construyéndola así, cuando por debajo de la temperatura, que es la línea roja, esta es la azul, es la pluviometría, cuando queda algo por debajo, eso es una época de sequía. Bueno, pues aquí tienen el climograma de Colombia, el de Valencia, el de Uruguay y el de Egipto. Más distintos no pueden ser. Todos ellos son productoras de cítricos de primera división. Por lo tanto, la adaptación de los cítricos al clima es extraordinaria. De hecho, aquí tienen clima tropical húmedo, aquí tienen clima mediterráneo, en Andalucía, en California, y clima árido en Perú. Esto es cómo se pueden adaptar los cítricos a la desertificación o la desertización. Esto es un programa de la Universidad Politécnica de Valencia que llevamos nosotros a través del Vicerrectorado de Ayuda al Tercer Mundo y a zonas en vías de desarrollo, y esto es lo que les hemos ayudado para que puedan cultivar cítricos. Aquí tienen cómo son los suelos y cómo tienen los cítricos. Esto es el Valle del Nazca. Y miren, el desierto está aquí. Vamos a ver si no me traiciona Internet. Este lo hice yo. ¿Ven ustedes estos árboles? Estos árboles están magníficos. Estaban recién recolectados. Yo no soy un buen cámara, pero miren dónde está esto cultivado. ¿Dónde hemos conseguido que los cítricos produzcan, atención, 70 toneladas por hectárea? ¿Saben cuál es la media de la Comunidad Valenciana? No alcanza las 40. Esto lo hemos conseguido en Perú. Mucho tiene que avanzar el desierto aquí para que no sepamos hacer eso en nuestra propia casa, ¿Y dónde está esto? Pues miren, esto está aquí. A ver si esto ya va a ser un poco más difícil. Esto está aquí. Parece que es una zona citrícola, ¿no? Pero miren dónde está esa zona citrícola.
en medio del desierto. No es que esa zona sea un pequeño desierto, es que eso es el desierto. Bien. Vaya. Socorro, ¿cómo puedo salir de aquí? Se ha secado. Sí. Muy bien, perfecto, de acuerdo, gracias. Gracias. Bien. Por lo tanto, fíjense, dónde se pueden cultivar cítricos, pero se van a llevar una sorpresa. Eso es Orihuela. Aquí los tenemos así. Es más, estas fincas, además de estar desérticas, están salinizadas. Incluso en algunas zonas, como es en algunas zonas donde las temperaturas no bajan y por lo tanto no pueden inducirse a floración los cítricos, les aplican estreses hídricos hasta llegar a este punto para provocar la floración. Pero atención, estos son plantas de origen subtropical. En el Mediterráneo, si no se riegan porque la lluvia no es la adecuada, se mueren. En conclusión, los cambios térmicos y de régimen pluviométrico pueden afectar negativamente a la producción y calidad del fruto. Los riesgos graves son las pérdidas de hora frío, el adelante de los ciclos fenológicos, dificultades de polinización, nuevas plagas y enfermedades, cambio, etcétera, etcétera. Pero la gran adaptación de la mayor parte de las especies frutícolas a diferentes condiciones climáticas, la existencia de bancos de germoplasma con variedades resistentes a las condiciones adversas, la investigación en la obtención de híbridos y mutantes adaptados a condiciones climáticas específicas y las nuevas técnicas de cultivo basadas en el conocimiento permiten ser razonablemente optimistas a este respecto. Y esto es todo lo que les tenía que contar.